Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amado amigo, amiga que me escuchas a través de este equipo de sonido y hasta donde las ondas sonoras de este sonido alcancen a llegar. Que Dios bendiga tu vida. Mi nombre es Josué Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones, y el único propósito por el que me encuentro en este lugar es para presentarte el plan de salvación para tu vida, para hablarte del amor de Dios, y para que si tú quieres en esta hora le abras la puerta de tu corazón a Jesucristo y le invites a que habite en Él. Mi intención no es incomodarte ni ofenderte. Si tú tienes alguna religión, algún credo, te felicito. Eres libre de creer en lo que tú quieras. El único propósito es que conozcas a Jesucristo, ya que Él no es religión, sino un estilo de vida diferente. La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses capítulo 2, si tienes una Biblia en casa lo puedes corroborar. Filipenses capítulo 2 dice en su versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El día de hoy, en muchas partes de este mundo o de este país o de varias naciones, se celebra lo que se llama Semana Santa. Al día de hoy muchos celebraron la crucifixión o recordaron la crucifixión de Cristo. Aquel Vía Crucis hacia el Calvario, cargando aquella cruz donde fue crucificado, clavado de manos y pies, atravesado con una lanza en su costado. Y la realidad de las cosas es que en cierta forma por ahí nos presentan el panorama de lo que pudo haber sido lo que se le llama la pasión de Cristo. Por reverencia y respeto, le ponen un manto alrededor o una túnica sobre su cuerpo, en aquella cruz alrededor de su cintura sobre su cuerpo. Pero la palabra de Dios es clara y dice que le despojaron de todas sus vestiduras y echaron suerte sobre de ellas. Te invito a que reflexiones en esta situación que Él tuvo que pasar por amor a ti y por amor a mí. Hasta dónde Él tuvo que ser humillado, pasar aquella humillación sin haber cometido ningún delito, ningún pecado, el justo por los injustos. Fue crucificado completamente desnudo en aquella cruz del Calvario, clavado de pies y manos, y una lanza atravesaba su costado, de donde sangre y agua vertió de su costado, dice la palabra, quedando así escrito que derramó hasta la última gota de sangre por amor a ti y por amor a mí. De ese Jesucristo es el que te vengo a hablar. Porque muchas veces meditamos en todo lo que Él hizo por nosotros y le agradecemos y lo celebramos. Pero pocas veces consideramos que estaríamos dispuestos a hacer tú y yo por Él. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes que hubo un hombre llamado Simón, de una ciudad llamada Cirene, allá en Israel? Este hombre venía del campo cuando llevaban a Jesucristo a aquel Calvario. Este
este hombre venía cansado, agotado del campo. Pues tú que trabajas en el campo sabes lo cansado que es esto. Y le pusieron la cruz sobre sus hombros para que cargara la cruz. ¿A qué se debía? Quizá debido a los golpes, a los azotes que le daban a Jesucristo, quizá su caminar era cada vez más lento. Recordemos que los látigos con el que golpeaban en aquel entonces a ese tipo de personas que eran llevadas por supuestamente cometer graves delitos, lo cual no era el caso de Jesús. Esos látigos que usaban para golpearles llevaban muchas de las veces amarradas espinas demasiado ásperas ahí, para que al golpear rasgara la carne. En algunas ocasiones las espinas se quedaban cortas al pie de aquellos dientes o colmillos de animales que ataban a estos látigos para que desgarraran la carne de las personas que eran golpeadas. Jesucristo estaba batallando en su condición de hombre para llegar al Calvario, para llegar a aquel monte llamado de la Calavera, porque era un monte donde, una montaña donde crucificaban a la gente que cometía algún delito. Entonces este cierto Simón de aquella ciudad llamada Cirene lo llaman para que cargue la cruz, e inmediatamente él se acercó sin dudarlo y cargó la cruz hasta aquel lugar. ¿Fue casualidad que este hombre pasara por ahí? ¿O era un propósito divino el que él estuviera en ese preciso instante en ese lugar? La pregunta queda en el aire, pero si fue por casualidad, fue la mejor casualidad de su vida quizá. Porque tuvo el privilegio de ir junto al Maestro hasta aquel lugar. Porque muchas de las veces entendemos que nosotros a Dios no le podemos ayudar en nada. A cambio, Él nos puede ayudar en muchas cosas. Pero este hombre tuvo el privilegio de ayudar a Jesucristo. Quizá en cierta forma pudo haber tenido miedo, pudo haber tenido temor de que lo fueran a golpear también a él. Pero tomó el valor y cargó aquella cruz. Una cruz que no había sido hecha para él. Dejó a un lado su cansancio, su fatiga, su estrés. Dejó a un lado los quehaceres de la vida y decidió cargar aquella cruz por el Maestro. Si fue propósito divino, este hombre fue un obediente delante de la presencia de Dios. Por eso hoy no es casualidad que yo me encuentre en este lugar. Y quizás sea un propósito divino el que tú escuches su palabra aquí en la comodidad de tu casa. Porque quizás ya te habían invitado a una iglesia, a una campaña evangélica, alguna misa, algún culto religioso, y por miedo, por pena, por lo que sea, no fuiste. Pero mira hasta dónde llega su misericordia y su amor, que permite que su palabra sea predicada en este lugar, para que por medio de él obtenga salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es que la palabra de Dios es verdadera comida, es medicina para nuestros huesos. Y es verdadera bebida para nuestro espíritu,
que conforta el alma. Por eso hoy te invito a que la aceptes en tu corazón. Porque esa crucifixión por la cual Él pasó ahí en la cruz del Calvario, dice que por esta razón Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, para su buena voluntad. Así que si en este momento hay la disposición en tu corazón de aceptarle a Cristo en tu corazón, de abrirle la puerta, no le resistas más, no le rechaces más. Si tú sientes que esta palabra te está hablando en algún punto, en alguna situación por la que estés pasando, llámese como se llame, no te resistas más. Porque el tiempo se acerca. Porque en los días de Noé poco se creía que fuera a haber un diluvio. Pues científicamente está comprobado que aquí en la tierra anteriormente no llovía, sino que subía un rocío de la tierra, el cual regaba todos los plantíos que había en ella. Hasta que llegó aquel gran día y aquella puerta de aquella arca fue cerrada por Dios. Y muchos de los que no creyeron que venía aquel diluvio se perdieron. Y le decían, ábrenos, Noé. Ahora sí te creemos. Ahora sí, porque estamos viendo que está lloviendo. Como el día de hoy. Por ahí dicen muchos, pues yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero la palabra de Dios dice que los elementos se fundirán, porque ya no será con diluvio que será castigada la tierra. Y no te estoy hablando de una condenación personal solamente para ti, o enjuiciándote a ti, porque yo no soy nadie para enjuiciar a nadie. Porque el único que juzga está allá en los cielos. Porque aún Jesucristo, teniendo la capacidad de juzgarte, ahora mismo es tu abogado delante del Padre y tu intercesor. Pero en aquel día, el día del juicio final, será nuestro juez. Asegurémonos pues de presentarnos inocentes delante del juicio, delante de su trono, delante de su gloria. Esto que vemos un día dejará de existir. Cesará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará sin ser cumplida. Porque muchas cosas se están viendo, porque muchas señales hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que creamos. ¿Qué excusa tendremos delante de Él en aquel gran día? Que nadie te habló de Él, no podrá ser una de ellas. Pues en este momento te lo estoy mencionando para que le recibas en tu corazón. Porque muchas de las veces estamos viendo los errores de los demás y la palabra de Dios dice que no veamos solamente por nuestras necesidades, que no vean solamente por lo suyo propio, dice la palabra, sino también por lo de otros. Y qué difícil es ver por la necesidad de los demás. Qué fácil es amar a los que nos aman y bendecir a los que nos bendicen. Qué fácil es hacerle un favor a aquellos que nos hacen favores a nosotros. Pero qué difícil es amar a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen, a los que nos señalan, a los que nos juzgan.
Qué difícil es amar a ese vecino, a esa vecina, chismosa, chismoso. Qué difícil es amar a ese vecino, a esa vecina que te echa la basura para tu casa. Que acabas de lavar la ropa así bien bonito y que huele bien rico y te le prende la lumbre para que huela bien rico también a humo. Qué difícil es amarlos. Pues a eso nos llamó Dios. Porque qué beneficio vamos a obtener si amamos a los que nos aman y bendecimos a los que nos bendicen. No estaremos recibiendo solamente un pago a cambio de lo que nosotros hicimos por ellos. O no estaríamos solamente pagándole lo que ellos hicieron por nosotros. Pero aquel que ama a su enemigo, aquel que bendice al que lo maldice, aquel que ama al que lo aborrece, al que lo señala, recibirá mayor galardón, mayor recompensa de parte de nuestro Padre que está en los cielos. Y no solamente de Él, sino que ganará el favor de los hombres aquí en la tierra y será bien visto. Y su casa será bendecida, pues será tomado por justo y no por pecador. Porque esta es la justicia de Dios, el que os améis los unos a los otros. Y esta es la voluntad del Padre que está en los cielos, el que tengamos misericordia los unos de los otros. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, dijo Jesús, y no sacrificio, porque ¿de qué sirve que los evangélicos se pelen las rodillas en la iglesia y salen de la iglesia peor que cuando entraron? Porque ¿de qué sirve que el católico vaya a misa si por muchos santos que haya ido a ver a la iglesia sale echando demonios de su vida cuando sale de ahí? ¿De qué sirve guardar un día a la semana si no guardamos la palabra de Dios toda la vida? Si no obedecemos su voluntad en nuestro diario vivir. Porque no es la religión la que te va a salvar. No es el pastor evangélico el que te va a salvar. No es el cura católico el que te va a salvar. No es el maestro de la ley. No es el líder de la iglesia, tal o cual, luz del mundo, mormón, testigo de Jehová, llámese como se llame, o el apóstol fulano de tal el que te va a salvar. Mentira. El único que salva se llama Jesús de Nazaret. Llámame loco, llámame fanático, pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso no tengas en poco una tan grande salvación. Él murió por ti, por mí, por el justo, por el injusto, por el impío, por el pecador. No te puedo decir que murió por los buenos, porque no hay ningún hombre bueno aquí en la tierra. Alguien dijo, hay hombres buenos y hay hombres malos. Mentira. Porque entonces haríamos a Dios mentiroso, porque Él dijo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque si por medio de la ley fuéramos juzgados, estaríamos perdidos, estaríamos fritos. Pero por su gracia y su misericordia alcanzamos perdón y el oportuno socorro. ¿Qué te impide aceptar a Cristo en tu corazón? Qué bueno que le recuerdes que murió por ti en esta semana. Qué bueno que medites en lo que hizo por ti. Pero te hago una pregunta y medita en ella. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por él? Este hombre llamado Simón cargó la cruz hasta el Calvario. Es momento de que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y le sigas. Tú ya no tienes que cargar la cruz del maestro, él ya la cargó, y aquel hombre llamado Simón ya estuvo con él cargándola también.
Ahora te toca a ti, me toca a mí, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Porque mi yugo es fácil, dice su palabra, y ligera es mi carga. Por eso echa sobre Él todas tus cargas y Él te va a sustentar. Porque así como Él ahora está abogando por ti y por mí, si no le aceptamos, un día dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Porque su palabra es clara y dice que si le confesamos delante de los hombres aquí en la tierra, Él nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Pero si nosotros le negamos aquí en la tierra, Él también nos negará delante del Padre que está en los cielos. ¿Qué tan difícil puede ser confesarle? ¿Qué tan difícil puede ser aceptarlo como nuestro Señor y Salvador? Pues para eso vino a este mundo, para morir por ti y por mí. Si quieres aceptarlo, este es el momento. Él ya murió por ti, Él ya resucitó, se encuentra a la diestra del Padre, abogando por nuestros pecados. Cosa que tú y yo no estaríamos dispuestos a hacer, a morir por nuestros enemigos. No estaríamos dispuestos a morir por aquel miserable, aquella miserable que le vende drogas a tus hijos, a mis hijos. No estaríamos dispuestos a morir por aquel miserable mujer que le vende alcohol a tu esposo y que por el medio de ello llega borracho aquel hombre a tu casa. Porque el que te vende droga y alcohol nunca te va a decir: oye, ya cambia. Sería un tonto. Porque el muy infeliz sabe que por medio de eso Él trae dinero para su casa, por medio de destruir tu vida. Porque la palabra de Dios es clara y dice que el diablo no vino sino para matar, para hurtar y destruir, pero Jesucristo dijo: mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso acéptale el día de hoy, en esta hermosa noche. Ábrele la puerta de tu corazón. Niégate a este mundo y a las cosas que te ofrece. Toma tu cruz y sigue a Jesucristo. Y dile de esta manera, de lo más profundo de tu corazón, ahí donde estás en la comodidad de tu hogar, sentado en la sala, en tu recámara, mirando la novela, la noticia, comiendo con tu familia, tomándote una taza de café, yo qué sé. Ahí en la comodidad de tu hogar, porque hasta ese grado llega Dios de ser misericordioso con nosotros. Que permite que su palabra sea predicada a la puerta de nuestro hogar. Dile de todo corazón en este momento, repite estas palabras: Señor Jesús, en esta hora te abro la puerta de mi corazón para que habites en él. Te pido que entres en él y que me limpies, que me purifiques, que me laves con tu sangre preciosa. Perdona todos mis pecados, todas mis culpas, todas mis rebeliones. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor, porque hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Dios Padre, por el sacrificio de Jesús, tu Hijo amado, en la cruz del Calvario. Porque es por medio de su muerte en aquella cruz y por medio de su resurrección que hoy ha llegado la salvación a mi vida. Amén. Si tú has hecho esta oración,
no solamente de labios, sino con sinceridad de corazón y de espíritu. Créelo que la salvación ha llegado a tu vida. Si te dijeron que la salvación era más complicada, te mintieron. Si te dijeron que tenías que pagar penitencia, te mintieron. El sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora solamente te resta asistir a una iglesia y escuchar palabra de Dios, meditar en la Biblia y no dejarte engañar por lo que otros te digan solamente, sino que con Biblia en mano dejes de ser ignorante y entiendas su palabra y lo que Él tiene para ti. Y cuando vayas a la iglesia, siempre digo esto y lo seguiré diciendo una y mil veces: cuando vayas a la iglesia, no vayas mirando ni al pastor evangélico, ni al maestro de la ley, ni al cura católico, ni al apóstol, ni al profeta, ni al llámese como se llame líder, que son de carne y hueso como tú y como yo, propensos a pecar en cualquier momento. Ve con tu mirada puesta en Jesucristo solamente, el autor y consumador de nuestra fe, porque Jesucristo vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Mi nombre es José Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones. Me retiro de este lugar y deseo que la paz de Cristo sea en tu vida y sus muchas bendiciones abunden sobre ti y toda tu familia. Hasta la próxima.